explicaría de esta manera. Y eso, no me acuerdo qué conferencia fue que Bueno, tú diste. Que sí, por ahí. terminaron. Ahora, gracias a este asunto de la cuarentena y todo esto, se me ha brindado la oportunidad de poder charlar, poder ofrecer clases para devotos de prácticamente ya de todo lo que es América Latina. Y bueno, es una gran fortuna poder compartir con devotos de otros lados gracias a estos medios, ¿no? Srila Prabhupada nos enseñó a utilizar todo cuanto sea necesario y esté a nuestro alcance para difundir la conciencia de Krishna y qué mejor manera por este medio que nos permite estar prácticamente cara a cara, ¿no? Bien, entonces no sé si estamos listos y podemos arrancar. Cuando Sí, quieras. Prabhu. Ya, sí, en honor al tiempo vamos a empezar. Y también en honor a ustedes. Bueno, primero, nuevamente, permítame mostrarles mis agradecimientos, especialmente a Prabhu Arisudana, quien tuvo la amabilidad, la gentileza de invitarme, y también agradecerle a todos ustedes, devotos allá de Puerto Rico. Tengo una tía que, bueno, por muchos años, ella ya no está en este mundo, pero por muchos años vivió allá, y ese es el único vínculo que tengo con esta bonita isla que es de Puerto Rico, que siempre veía postales, ¿no? De un lugar donde había unos cañones, así como no sé cómo se llama el lugar, San Juan, no sé, o San algo Juan. así. Bueno, siempre veía esas postales y bueno, muy bonito. Bien, entonces agradecerle a todos ustedes y darles también a sí mismo la bienvenida. Vamos a tratar el tema de unión y cooperación. Es un tema muy actual, muy vigente y muy necesario que tengamos ciertas pautas para poder desenvolvernos apropiadamente dentro de la institución fundada por nuestro Srila Prabhupada, por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Así que es un tema bastante vigente y vamos a tomar como fundamento para esta charla un pasaje del Srimad Bhagavatam, específicamente del cuarto canto, del capítulo 30, titulado Las actividades de los prachetas. Los prachetas eran príncipes, hijos del famoso rey Prachinabarhi, quien fue predicado por Narada Muni, quien recibió la famosa historia de Puranyana Maharaj, famosa historia alegórica del Bhagavatam. Los prachetas eran príncipes muy destacados, muy obedientes, muy austeros, quienes realizaron este tipo de actos así, penitencias durante miles de años, y tuvieron la fortuna, gracias a su carácter, a los méritos espirituales, sus méritos personales, tuvieron la fortuna de poder entrevistarse cara a cara, tomar el darshan de Sri Krishna. Entonces vamos a tomar como fuente para esta corta disertación respecto a unión y cooperación el carácter de ellos. He escogido el texto número 8, del capítulo 30. Hay dos capítulos, el 30 y el 31, que básicamente hablan de todas las actividades de estos príncipes, los prachetas. Bien, entonces vamos a arrancar. Primero leemos el verso sánscrito original, luego la traducción, acto seguido el significado, y luego procedo a hacer una breve explicación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 30, texto 8, dice lo siguiente. Sri Bhagavan Vacham Varambrini Dvam Badrambo Yayangme Nipa Nandanaha Sauhardena Pritak Dharmas Tustuaham Sohridena Baham. La traducción dice: la suprema personalidad de Dios dijo: mis queridos hijos del rey, estoy muy complacido con las amistosas relaciones que mantienen entre ustedes. Todos se dedican a la misma ocupación, el servicio devocional. Estoy tan complacido con la amistad que reina entre ustedes que les deseo toda buena fortuna. Ahora pueden pedirme una bendición. Significado que da su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
El Señor estaba muy complacido con los hijos del rey Prachinabarhishat, porque estaban muy unidos y eran conscientes de Krishna. Cada hijo del rey Prachinabarhishat era un alma individual, pero todos ellos estaban muy unidos ofreciendo servicio trascendental al Señor. La unidad de las almas individuales que tratan de ofrecer servicio o satisfacer al Señor Supremo es la verdadera unidad. Esa unidad no es posible en el mundo material. Pueden establecerse uniones artificiales, pero siempre habrá diferencias de intereses entre las personas. En las Naciones Unidas, por ejemplo, cada país tiene sus ambiciones nacionales particulares. En consecuencia, no pueden unirse. En el mundo material, la desunión entre las almas individuales es tan fuerte que incluso los miembros de la Asociación para la Conciencia de Krishna parecen a veces desunidos a causa de sus distintas opiniones y de la atracción que sienten por determinadas cosas materiales. En realidad, en la vida consciente de Krishna no pueden haber dos opiniones distintas. La meta es una, que cada quien sirva a Krishna lo mejor posible según su capacidad. Toda desaveniencia en relación con el servicio debe considerarse espiritual. Entre quienes están verdaderamente ocupados en el servicio de la Suprema Personalidad de Dios, no puede haber desunión bajo ninguna circunstancia. Eso hace que la Suprema Personalidad de Dios se sienta muy feliz y esté deseoso de conceder a sus devotos todo tipo de bendiciones, como en este verso se indica. Podemos ver que el Señor inmediatamente se dispuso a conceder todas sus buenas bendiciones a los hijos del rey Prachinabarhi. Mañana te miram dasya que nanjana salakaya takshum militan llenatas maestri purabe namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Tinamine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradajne Gaura Kata Damadaya Nagara Grama Tarine Mukan Karoti Bachalam Pangum Nangatyate Girim Chat Kripata Nahambande Sri Gurung Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpataruge Chakripa Sindhuge Vachapatita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Entonces el verso original dice: la Suprema Personalidad de Dios dijo: mis queridos hijos del Rey, estoy muy complacido con las amistosas relaciones que mantienen entre ustedes. Todos se dedican a la misma ocupación, el servicio devocional. Estoy tan complacido con la amistad que reina entre ustedes que les deseo toda buena fortuna. Ahora pueden pedirme una bendición. La unión, este elemento, la unión y la cooperación son tan importantes para poder mantener una institución. A través de la historia hemos visto como no solamente instituciones seculares, sino también instituciones religiosas se han fragmentado, se han dividido y han perdido toda su fuerza, incluso otras han desaparecido. Por lo tanto, es importante este punto, mantener la unión y cooperación es fundamental en nuestro caso particular para poder mantener en pie a ISKCON, esta institución. Pero es un poco complicado si nosotros analizamos que en realidad todos los seres en este mundo son diferentes. Las diferencias las encontramos en todas partes. No hay tal cosa como igualdad. Nosotros podemos ver que en la creación está llena de variación, está llena de diferencias. Incluso en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4, verso 13, nosotros tenemos el famoso verso Chatur Varnyam Mayasrista Guna Karma Vibhagasa. Krishna dice allí que él ha dividido. La palabra Vibhagasa significa que él ha dividido la sociedad. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a Guna y Karma. Él ha fragmentado, él ha dividido. Estas son palabras que a veces nos causan cierto escozor, nos erizan la piel, pero Krishna dice Vibhagasa. Él ha dividido la sociedad. No debemos tener miedo de estas palabras. A veces las abordamos con pinzas, ¿no? Con mucho temor, porque pensamos que puede haber algún tipo de problemas cuando hablamos de diferencias y cuando hablamos de división. Pero Krishna mismo está hablando de división. Él dice Vibhagasa, él ha dividido la sociedad. Pero estas divisiones se dan porque la gente es diferente. Por eso dice Guna y Karma, en función de las modalidades que imperan sobre cada uno
y en función del tipo de trabajo que esa persona desempeña. Por lo tanto, es real, es un asunto real. Las personas son diferentes. Ahora, la pregunta es cómo podemos crear unión y armonía cuando existen tantas diferencias. Ni siquiera entre una misma especie hay igualdad. Podemos ver un pájaro. ¿Cuántos tipos de pájaros no hay? Y entre una especie de aves, de pájaros, ¿cuántas diferencias no encontramos? Podemos ver árboles del mismo tipo, pero aún así tienen diferentes números de ramas, diferentes números de hojas. Los seres humanos somos diferentes. Ninguno es igual al otro. Incluso si son gemelos y nacen aparentemente iguales, siempre hay detalles, ciertas características que son diferentes. Ni se diga si analizamos las huellas de los dedos, son diferentes. Siempre hay diferencias. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos lograr que haya unión y armonía, o unión y cooperación, cuando existen seres muy diferentes? Esa es la pregunta y es la base para empezar nuestra explicación. Primero, existen varios factores que se derivan del carácter de los prachetas, algunos extraídos de lo que acabamos de leer y otros que se encuentran a lo largo de todos estos versos que se encuentran en estos dos capítulos, el 30 y el 31. Existen varios factores. Vamos a ser muy puntuales. Respecto a cuáles son estos factores que nosotros debemos tomar en cuenta. Primero, ¿qué se necesita para que haya unión y cooperación? El primer factor que debemos tomar en cuenta es que debemos tener un objetivo en común. Ese es el primer punto. Vamos a anotarlo, ¿no? Si tuviéramos, bueno, aquí hay un pizarrón y todo, pero ustedes pueden anotarlo ahí, pueden luego, no sé si esta clase queda grabada, ustedes pueden anotarlo también. Todo, como les decía, está basado en lo que está explicado, explica Srila Prabhupada en los significados de estos dos capítulos. El primer factor es que nosotros debemos fomentar un sentimiento de unión. ¿Y cómo podemos fomentar ese sentimiento de unión? Cuando tenemos un objetivo en común. ¿Cómo puede haber unión si no tenemos un objetivo en común? Es imposible. Es como si nosotros queremos en una rueda hacer que esta funcione, esa rueda necesita un eje para que pueda la rueda girar en torno a ese eje. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener un objetivo común. Y ese objetivo común es justamente complacer a Dios, complacer a la suprema personalidad de Dios. Si no tenemos ese objetivo en mente, ¿cómo podemos hablar de unión, de cooperación? Ese es el primer factor importantísimo en nuestra vida espiritual. Primero tenemos que tener un objetivo en común. Ese objetivo, ya en términos de la conciencia de Krishna, es complacer al Señor Supremo. Todos. Esto es como les decía, como una rueda, ¿no? Y están los diferentes rayos que dependen de ellas, giran en torno al eje y se mantienen unidas y se mantienen funcionando esta rueda porque está girando en función del eje. Es como en el caso de Srila Prabhupada, por ejemplo, se explica, o lo explicamos, lo enseñamos en el curso para discípulos en ISKCON, que por qué es tan importante mantener a Srila Prabhupada como el fundador Acharya, como el Shiksha Guru preeminente de ISKCON, porque de esa manera va a existir la unión, la cooperación, a todos girar, que todo gira en torno a la persona de Srila Prabhupada, en torno a él. Por eso es importante tener siempre presente que Srila Prabhupada está ahí en el centro, siempre de ISKCON. Permiso, la generación de Srila Prabhupada es el Shiksha Guru preeminente, el fundador Acharya. Entonces lo mismo ocurre con nosotros y lo mismo ocurre, ¿sí? Usted, todo el mundo está escuchando un ruido, ¿verdad? Siempre, devotos. Sí. Se escucha Sí, un porque ruido. algo, porque todo el micrófono está apagado. Algo tiene que ser con su equipo. Justamente, a veces pasa, justamente en este momento parece que están haciendo algún trabajo afuera. No, es algo, si usted puede quitar su equipo, tal vez hablar sin equipo, ¿cómo saldría? Sí, desconectan el alambre. No me van a escuchar.
Como un falso contacto. Puede ser raro. Es que se Sí, escucha ese ruido de la calle. Un No, no, es momentito, como un ya falso estoy de viendo contacto, como que No, no, que es parece que alguien justo hoy día está haciendo algún trabajo afuera. es un falso Dígale contacto. que sí se escucha, si se saca los audífonos. Bravo, no es un sonido de trabajo de afuera, es algo de como que falso de contacto, yo creo que con su alambre, con su cable. Vamos a ver. ¿Se sigue escuchando el ruido? No, todavía sí. Puede ser alguna interferencia con lo que... Y si usted desconecta ese cable y habla voy a directamente. volver a entrar, ¿ya? Voy a volver a entrar. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ok. Capaz que si le escribe, producirte, porque para mí que si se saca los audífonos, para mí que se escuchan. Sí, Ya se lo dijo a ti. sí, por eso, pero como que no entendió el de otro y dice que no lo vamos a escuchar. Bravo Kirti, Bhaktin Rosana, ¿tiene micrófono o no? Bueno, ella no aprendió, ¿no? Ok. Es que no sé reconocer lo que dice ahí. Okay. ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha bien? Pues tiene que hablar algo, Prabhu, para poner, para saber si ¿Se sigue escuchando el ruido? ahora no. ¿No se escucha el ruido? No. No, ahora mejor. Ok, entonces, listo. Si vuelve a ocurrir, me avisan, ¿ya? ¿Está bien? Ok. Ok, listo, gracias. Entonces, estábamos mencionando, no sé si igual pudieron escuchar lo que estaba hablando respecto al primer punto de tener un objetivo en común. Eso sí lo escucharon, ¿no? Sí, que complacer a Dios. Ok, entonces siempre debe haber un objetivo central. Tiene que haber algo que sea algo que nos vincule a todos. ¿M? Como en estas ruedas. Recuerdo que creo que es en México o en Perú que hay personajes así que tienen un tronco y con unas cuerdas giran alrededor, ¿no? Se han visto, ¿no? Y se mantienen ahí siempre. O la rueda moscovita o cualquier algo que sirva de eje hace que todos se permanezca unidos. Srila Prabhupada también dijo que el intento de la humanidad de permanecer unida es inútil mientras no haya un padre. Él decía, hablan de hermandad, pero no hablan del padre. ¿Cómo puede permanecer unidos como familia si no hay un padre, un eje central? Entonces lo mismo ocurre con nosotros. En la vida espiritual, y para mantenernos unidos y siempre cooperando, necesitamos primero tener un objetivo común que es complacer a Krishna. Ese es el objetivo. Y esto es muy importante porque eso hará que nosotros olvidemos que nosotros estamos en este proceso para obtener algo. A veces nosotros venimos a la conciencia de Krishna con el deseo particular de obtener algo, pero debemos entender que este proceso y la religión en sí, el Dharma, la religión, en cualquier tienda religiosa, cualquier denominación religiosa, está destinada para complacer a Krishna. Ese es el objetivo, complacerlo a Dios, no a mi persona. Por supuesto que esto es un proceso de reciprocidad. Yo entrego algo y el Señor también nos va a dar. Él dice en el Bhagavad Gita, en la medida en que se entregan a mí, yo los recompenso. Pero obviamente no estamos buscando eso. Sin embargo, se da. Entonces debemos estar conscientes de que nuestro deseo debe ser complacerlo a Él y no complacer mis propios deseos, ni siquiera deseos en términos espirituales. Por lo tanto, ese es el único objetivo. Ahora, hay ciertas pautas para que esto ocurra, para que se cumpla el hecho de que nosotros debemos satisfacer siempre a Krishna. Es que, primero, debemos ser compasivos con los demás. Debemos ser misericordiosos con todos. Segundo, permanecer siempre satisfechos.
en nuestra posición, en lo que estemos haciendo, siempre debemos estar felices, con lo mucho, con lo poco, sea material, sea espiritual, siempre debemos tener una actitud de satisfacción. Y tercero es que debemos controlar nuestros sentidos. Estos tres aspectos harán que nosotros podamos satisfacer correctamente al Señor Supremo, porque estamos aquí justamente para eso, no para satisfacer nuestras propias ambiciones, ni materiales, por supuesto espirituales sí, pero no aquellas cosas que pueden entorpecer nuestra vida espiritual, porque en la vida espiritual, en nuestra práctica espiritual, pueden irse desarrollando ciertas, como dice Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, ciertas malezas, ciertas malas hierbas que van a tapar un poco nuestra práctica espiritual. A veces ocurre que nosotros pensamos que estamos alimentando la plantita del Bhakti, pero en realidad estamos alimentando nuestros deseos ulteriores, que a veces ocurren, ¿no?, dentro de la vida espiritual. Por ejemplo, puedo hacerme rico y pienso que ese es el objetivo, y no es así, a veces ocurren otros procesos. Entonces recordemos siempre, el primer factor es que para mantener esa cohesión, esa unidad, esa armonía, esa cooperación, debemos tener siempre un objetivo en común, que es complacer a Krishna, complacerlo. Esto es muy importante porque nosotros como seres diferentes a veces tenemos opiniones diferentes y nosotros debemos siempre optar por escoger el plan, como digo yo, escoger el plan que satisface al Señor. Por supuesto, por ejemplo, podemos tomar un ejemplo cotidiano, ¿no? Nos reunimos para ver cómo va a ser el programa, cómo va a ser la celebración, y nos dicen tiene que ser de día, tiene que ser de noche, con estas preparaciones tenemos que hacer esto. Entre todos debemos pensar cuál es la mejor idea, quién tuvo la mejor idea, y esa idea tenemos que apoyarla y liberarnos del sentimiento de que no, tiene que ser mi idea, tiene que ser lo que yo dije, tiene que hacerse lo que yo quiero, hacerse lo que yo estoy postulando. Entonces uno siempre tiene que ver de esa manera. Es como en las comunidades, ciertas especies, cada una tiene un rol, y ya vamos a hablar también de eso. Entonces, todas empujan la carreta, como digo yo, no importa quién la va guiando, todo el mundo tiene que empujarla hacia adelante. Entonces, no importa si para complacer a Krishna ponemos en práctica el plan de tal Prabhu, de tal madre, si ese plan es muy bueno y si ese es el plan que satisface a Dios, entonces todos debemos empujar en ese sentido. O sea, debemos tener un sentimiento de unidad, no pensar que porque es el plan de otra persona, simplemente yo no lo voy a apoyar. A veces esto se ve en la práctica. Podemos citar incluso el ejemplo de Srila Prabhupada. Cuando Srila Prabhupada vino, prácticamente nadie lo apoyó, ¿no? Y hubiera sido fantástico, él pidió mucha ayuda, escribía a sus hermanos espirituales, pero nadie envió ni una mrindanga, creo, o un cártalos o libros, ni ayuda, prácticamente lo hizo todo solo. Entonces, no importa quién, de quién surgen las ideas, tenemos que apoyar y empujar. ¿Por qué? Porque ese es el plan que va a satisfacer a Krishna. Podemos citar el ejemplo incluso de las gopis. Nunca hay envidia entre ellas. Todas ellas hacen arreglos para buscar la satisfacción del Señor, ¿no? Ellas no dicen, ok, tengo que ser solamente yo. No, incluso Srimati Radharani ella misma hace arreglos para que Krishna comparta con otras gopis y esté complacido y esté muy satisfecho. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque no es el punto, no es el tema, pero es un ejemplo que nos ayuda a entender que nosotros debemos empujar el plan, el mejor plan que complazca a Krishna. No importa si no es el mío, siempre tenemos que apoyarlo porque eso va dirigido a satisfacer a Krishna. Entonces, el primer punto que tenemos que mantener presente es que debemos tener un objetivo en común, y ese objetivo en común es satisfacer a Krishna. Ese es el primer factor. Segundo factor, debemos tener relaciones amistosas. Hemos leído en el verso que Krishna está totalmente complacido con los prachetas porque ellos mantenían relaciones amistosas. Pero ¿cómo puede haber una relación amistosa si hay envidia? Srila Prabhupada explica en significado más adelante que en este mundo material todos sienten envidia de los demás. Entonces, ¿cómo puede haber amistad si tenemos envidia? Eso no es posible. No es posible que haya una buena atmósfera amistosa si estamos envidiando siempre a los demás.
Por lo tanto, debemos liberarnos de ese sentimiento, no sentimiento, de ese defecto de envidia, que es uno de los 6 grandes enemigos que tenemos. Nuestros únicos enemigos son estos: la envidia, la lujuria, la codicia, la avaricia, el orgullo, la locura, la ilusión, y entre ellos la envidia. Entonces, ¿cómo podemos exorcizar ese sentimiento tan negativo que es la envidia? Algo muy práctico y muy real es que para exorcizar eso, nosotros debemos siempre glorificar, elogiar a los demás Vaishnavas. Siempre debemos glorificarlos. Por ejemplo, si esa serpiente venenosa está arraigando en mi corazón ese sentimiento, entonces yo debo inmediatamente glorificar a los demás. Siempre al Vaishnava que está despertando en mí, yo debo entender que yo lo estoy admirando. La envidia no es otra cosa que admiración, pero una admiración desvirtuada, una admiración que produce un efecto negativo en mí. Por lo tanto, si yo razono y yo uso mi inteligencia, debo darme cuenta de que eso es negativo para mí. Y por lo tanto, lo que yo debo hacer es glorificar a esa persona, de tal manera que ese sentimiento negativo que está dentro de mí vaya desapareciendo. Entonces yo debo eliminar la envidia, porque cuando hay envidia no hay relación amistosa. Incluso Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita, ustedes conocen ese verso, que le dice: porque tú no me envidias, puedes conocerme, porque tú no me envidias, eres mi buen amigo. Entonces, ¿qué se necesita para conocer a Krishna? No envidiarlo. Srila Prabhupada habla de eso, ¿no? No envidiarlo, no envidiar a Krishna. No querer ser igual a él, no querer ser superior a él, no querer eliminar a él sus características, sus atributos, su personalidad, etc. Por lo tanto, deben haber relaciones amistosas, y para que haya relaciones amistosas debemos eliminar la envidia. Ese es el segundo factor, ¿no? Ya vimos el primero, objetivo en común, satisfacer a Krishna. El segundo punto, tener relaciones amistosas. Ahora, relaciones amistosas no significa necesariamente que debemos tener relaciones muy profundas con todos o muy íntimas con todos. Eso es otro tabú, eso es falso. No necesitamos, incluso es hasta perjudicial tratar de tener relaciones muy profundas con todo el mundo dentro de la comunidad Vaishnava. Debemos profundizar amistad con aquellas personas que nosotros veamos que pueden aportar algo para nuestra vida espiritual, con quien yo puedo hacer avance. Por supuesto, siempre con el respeto hacia todos. El respeto debe primar para todos. Pero yo desarrollo más amistad o profundizo más amistad con aquellos que yo puedo o veo que me ayudan en mi vida espiritual. Porque a veces en la conciencia de Krishna hay, como explica el señor Kapila Dev en el tercer canto del Bhagavatam, no todos los devotos, y ya estamos viendo que existen diferencias y eso tenemos que aceptarlo, no todos son iguales. Hay devotos que están ejecutando su bhakti en la modalidad de tama, de la oscuridad, otros en pasión, otros en pasión, en raya, y otros en bondad, en sattva-guna. Por lo tanto, con aquellos devotos que están un poco en la oscuridad, el Bhagavatam lo dice, Kapila Dev lo explica, tercer canto, uno debe ofrecerle reverencias mentales, uno debe respetarlos, si hay manera de poder ofrecer un servicio también, pero no es necesario que uno tenga relaciones muy profundas con esa persona, porque puede uno complicar su vida espiritual. Por lo tanto, es sano mantener cierta distancia, ¿no? Ahora que se habla mucho esto de la distancia social, eso es muy sano, y no solamente por un asunto de pandemia, sino también es sano para mantener las buenas relaciones con los demás. Srila Prabhupada dijo, la familiaridad trae desdén. Entonces, si no me relaciono apropiadamente, o si yo no ofrezco el debido respeto, o si yo no sé relacionarme con alguien, también puedo poner en peligro, en riesgo mi vida espiritual. Por lo tanto, debemos entender bien estos aspectos, ¿no? Amistad puede empezar simplemente con un respeto, y también puede desarrollarse ya, tener una relación más afectiva o más íntima con ciertos devotos con los que yo puedo tener o puedo desarrollar mi bhakti, mi servicio devocional. Ay, sorry. Aquí siempre vivo por una calle donde pasan muchos carros y a veces hay ruido, pero es transitorio. Bueno, entonces vamos al siguiente factor. El siguiente factor es que los prachetas eran obedientes.
Los prachetas eran muy obedientes. Eso también se remarca en estos capítulos, que los prachetas eran muy obedientes. Ahora, muchas veces saltan nuestras alarmas cuando escuchamos esta palabra, ¿no? Así como cuando saltan las alarmas cuando escuchamos la palabra diferencia, división, también te enciende, ¿no? La luz roja, la alarma cuando escuchamos la palabra obediencia. Pero esta palabra a través del tiempo se ha venido malutilizando, se ha venido desgastando, corrompiendo, porque tenemos ese sentimiento de que la obediencia causa dolor, causa represión, porque lastimosamente en este mundo eso es lo que ha producido la historia, los personajes de la historia, eso es lo que han... yo cuando ustedes hagan el ejercicio de cuando escuchan esta palabra obediencia, ¿qué les trae a la mente? ¿No? A veces, por ejemplo, a mí puede recordarme la imagen del profesor que está con una vara y pegando y castigando, ¿no? Como la famosa canción de Pink Floyd, ¿no? ¿Se acuerdan esa? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Wall, ¿cómo era la canción? Sí, ¿no? Algo así era la canción, ¿no? Bueno, ¿alguien puede recordarla? Otro ladrillo en la pared. ¿Perdón? Sí, otro ladrillo en la pared. Ok, correcto. Ya, entonces sí, se me viene a la mente eso, ¿no? Castigo o esclavitud, explotación. Esto es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra obediencia. Pero si nosotros purificamos todas esas suciedades alrededor de esta palabra, vamos a ver que, como en el caso de los prachetas, gracias a esa obediencia, lograron perfeccionar su vida. Si uno es obediente, si uno dirige esa obediencia hacia la persona correcta, entonces uno puede mejorar su vida. Por ejemplo, el doctor... Permiso, disculpa, ¿esto de la obediencia está dentro de las relaciones amistosas o es otro tercer punto? Ese es otro punto. Ese es otro factor. Ese es el tercer factor. Ah, ok. Sí, okay, correcto. Ese es el tercer factor. Los prachetas eran obedientes de su padre. Eso se remarca en estos capítulos. Y por ser obedientes con su padre, se ganaron el favor de la suprema personalidad de Dios y se volvieron también obedientes, no solamente de su padre, también del señor Shiva, porque en el camino se encontraron con el señor Shiva y también se volvieron obedientes de la suprema personalidad de Dios. Muchos ejemplos prácticos del buen uso de la obediencia, por ejemplo, en estos días de enfermedades, de pandemias, o en cualquier caso común de que alguien se enferma, acude al médico. Por supuesto, si acude al mal médico, ese médico le va a dar un mal diagnóstico, le va a dar una mala receta y puede hasta morir por obedecer a ese mal médico, a esa mala receta. Pero si esta persona busca a un buen médico y obedece lo que le dice el médico, sigue estrictamente las instrucciones del médico, se va a curar, se va a sanar. Entonces, Srila Prabhupada siempre decía esto, ¿no? Porque hay mucha gente, cuando estaba Srila Prabhupada, le decía esto de que hay muchos gurús falsos y que la gente está cansada y no quiere seguir más a gurús ni a líderes religiosos porque ha habido mucha explotación, etc. Srila Prabhupada decía, si acudes a un médico no autorizado, a un mal médico, entonces puedes enfermar más. Pero no por eso significa que vas a dejar de buscar al buen médico. Tú debes buscar un buen médico para que te cure la enfermedad. Entonces nosotros debemos ser obedientes, sí, pero esa obediencia debe estar dirigida al buen médico. En este caso, nuestro buen médico, por supuesto, a nadie le queda ninguna duda que nuestro mejor médico es Srila Prabhupada. Entonces, y por supuesto, nuestros maestros espirituales actuales, ellos están siguiendo las instrucciones de Srila Prabhupada, obedeciendo sus instrucciones, y por supuesto, ellos son medios fidedignos de ser objetivos de nuestra obediencia, y por lo tanto obedecemos lo que nuestros maestros espirituales dicen. Ahora, esa obediencia no significa seguir ciegamente. En ninguna etapa, y esto también tiene que quedar remarcado, en ninguna etapa de la vida espiritual de un practicante tiene que seguir ninguna instrucción ciegamente, en ninguna parte, ¿no? Ni al principio ni al final. Por supuesto que hay confianza, hay fe, y esa fe puede ser por nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, nuestro propio libre albedrío. Esa fe puede ser suficiente para aceptar algo, pero no hay ningún pecado si nosotros razonamos una instrucción, si nosotros la analizamos. Ustedes en el Gita nosotros encontramos que Srila Prabhupada cuestiona esto de seguir ciegamente.
Este proceso no es para seguir ciegamente, obedecer ciegamente. Necesitamos razonar. Por ejemplo, si alguien nos dice, tienes que hacer esto, nosotros debemos razonar por qué debemos hacerlo, por qué es bueno hacerlo. Y no hay ningún pecado en eso, todo lo contrario. Ese análisis va a reforzar nuestra convicción, nuestra fe. Es como algo tan simple. En todos los procesos se dice que Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, etc. Y nosotros acá en este proceso descubrimos la forma en la que Dios es omnisciente. Con Paramatma, como Paramatma penetra cada criatura, cada átomo, de esa manera es omnisciente. Entonces, no hay ningún problema en que nosotros analicemos, cuestionemos, indaguemos. Eso es bueno. Incluso la duda es parte, ¿no? El Bhagavatam nos dice, la duda es parte de la inteligencia, dudar, cuestionar, interrogar. Entonces, la obediencia siempre va a ser buena cuando esa obediencia está dirigida a la autoridad correcta. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer punto para lograr unión y cooperación. Ahora vamos al cuarto punto. El cuarto punto, que también se habla en esta parte y también se menciona en otras partes del Bhagavatam, y muchos gurús, y especialmente el maestro espiritual, su santidad Yapataka Swami, habla mucho de esto, es que nosotros debemos respetar, apreciar y agradecer el servicio que hacen los demás. Respetar, agradecer y apreciar el servicio que cada persona hace. Estábamos viendo al principio de mi intervención, estábamos citando el verso 4.13 del Bhagavad Gita, en donde el Señor Krishna dice que Él ha dividido la sociedad. Y estábamos viendo cómo cada persona es diferente. Pero nosotros debemos darle un giro a esa diferencia. Eso que aparentemente puede ser causa de desunión, porque somos diferentes. Nosotros aquí manejamos dos conceptos. Srila Prabhupada muchas veces hablaba de que pájaros del mismo plumaje se juntan. También decía algo que tiene que ver con esto. Hay otro refrán que Srila Prabhupada utilizaba mucho también, pero bueno, vamos a centrarnos en ese, ¿no? Pájaros del mismo plumaje se juntan, es decir, hay igualdad y por eso se juntan y se mantienen unidos. Es muy natural esto, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en la comunidad Vaishnava, cómo los devotos músicos se juntan, ¿no? Y hacen sus kirtan y siempre están, aunque no haya público, se unen para practicar, ensayar, compartir toques y música, etc. Es natural. Los devotos que cocinan también se unen para compartir recetas, secretos culinarios, etc. Los devotos estudiosos también, ¿no? Se comparten versos, mantras, temas, etc. O sea, es natural y es bueno, es sano, es lindo que haya esta unión. Pero el otro concepto es la diferencia. Pero esta diferencia no produce desunión, esta diferencia produce unión y produce vínculos tan fuertes e inseparables. Por ejemplo, ustedes saben perfectamente lo que es una tuerca y lo que es un tornillo. Son dos piezas diferentes, totalmente diferentes, como cóncavo y convexo, son totalmente diferentes. Pero ¿qué ocurre cuando se une una tuerca y un tornillo? Nadie separa eso, nadie separa eso. Y muchas veces una máquina o una gran máquina o toda una ciudad puede depender justamente de esa unión, de ese vínculo. Pero ¿por qué está realizado ese vínculo? Por dos objetos diferentes, tan diferentes como una tuerca y un tornillo. Entonces, ahí vamos entendiendo por qué Krishna ha dividido la sociedad. Él divide la sociedad, primero, porque Krishna no es aburrido. Krishna no es aburrido. Él le gusta variedad. Él no quiere solamente devotos que estén cantando mantras todo el día. Om Purnang Ada Purnang Idam. Imagínense, en todo el día cualquiera se aburre de estar escuchando mantras todo el día, ¿no? Lo mismo que si fueran solamente música, si fuera solamente cocinas. No, él quiere una variedad. Él ha creado esta variedad, ¿para qué? Para su placer. ¿Y qué ocurre cuando... Es como también las piezas de un rompecabezas. Cuando encontramos una pieza y armamos el rompecabezas, vemos que la una es diferente a la otra. Sin embargo, encajan perfectamente. Y eso hace que sea difícil de separar las piezas. Entonces, cuando el Señor crea esta diferencia,
las hace para complementar la sociedad. Es como un rompecabezas. Existe una persona que es un brahmana, otra persona que es un kshatriya, un vaishya, un shudra. Y son diferentes, tienen características diferentes. En el Gita encontramos las características de ellos, en el Bhagavatam también. Son muy diferentes. Sin embargo, ¿qué ocurre? Esas diferencias hacen que se complementen. Complementación. Las diferencias se hicieron para complementar el placer de Dios. ¿Mm? Para complementar el placer de Dios, no para dividir la sociedad. Esto es un concepto que a veces incluso devotos mismos no entienden o se dejan confundir por las teorías de igualdad total, de que todos somos completamente iguales. Sí, en términos espirituales, como partes y porciones somos chispas espirituales. Esa chispa espiritual es la misma en cada entidad viviente, pero externamente tenemos diferencias y debemos apreciar y valorar esas diferencias. Y también debemos apreciar y valorar el servicio que surge de esas diferencias. Imagínense en un programa cuán bonito es cuando tenemos expertos cantantes, expertos cocineros, expertos puyares, expertos predicadores, expertos sankirtaneros. ¿No? Sería infantil que, por ejemplo, un líder quiera que todos sean solo puyares, o que todos sean sankirtaneros, o que todos sean oradores, o que todos sean esto o lo otro. No, fracasaría. ¿Cuál es el resultado cuando todo es igual? El fracaso. En primer lugar, nos aburrimos. Nos aburrimos. Y Krishna se aburre cuando todo está igual. Por lo tanto, él creó esta diferencia. Pero estas diferencias complementan el placer de Krishna. ¿Mm? Complementan. Entonces, este punto nos habla de que nosotros debemos respetar, apreciar y valorar el servicio diferente que hace cada persona. Ok, estás haciendo guirnaldas, qué lindas guirnaldas. Y si hay que corregir algo, si está en la posición de enseñar, le enseño. Quedarán mejores si lo haces de esta manera. Pero estamos muy agradecidos porque nos estás ayudando. ¿Qué sería de nosotros si no nos aportaras? La gente necesita ser apreciada, necesita ser valorada. Cuando no hay ese aprecio, la gente se va, porque nadie quiere estar en un lugar donde no es apreciado. Por lo tanto, para mantener esa cohesión, esa unión, esa cooperación, necesitamos apreciar el servicio de los demás. Y ese servicio también significa que yo respeto lo que hacen los demás. Porque en esta misión no hemos venido para ser ni hombres ni mujeres orquestas. No estamos en esa posición. Srila Prabhupada pudo hacerlo. Él pudo solo con todo. Porque no había nadie más. Aún así él estaba pidiendo ayuda, que lo ayuden. Sin embargo, lo hizo todo, desde cocinar. Es maravilloso. Cuando uno lee y uno ve la vida de Srila Prabhupada, es tan maravilloso ver, por ejemplo, esos videos donde él está enseñándoles, ¿no?, a cocinar a las Matayis, está poniendo una hornillita sobre otra, y, ¿no?, con qué amor. Y él les enseña eso, desde cocinar, a cantar, a predicar, a tocar, o sea, todo. Él enseñó todo, pero no debemos tratar de imitar eso. Ahora hay tantos devotos que no es necesario que uno quiera hacer todo. Y debemos respetar también qué está haciendo esa persona. Si esa persona ya está haciendo bien un servicio, ¿por qué tengo yo que quitarle eso? ¿Por qué tengo yo que acaparar todo? No, no es necesario. ¿Cómo puede haber unión y armonía y cooperación cuando yo quiero hacer todo? No es necesario, ya hay tantos devotos y todos quieren servir. Y eso es un aspecto muy importante. El otro día escuchaba una clase de Gauranga Prabhu, famoso predicador, también discípulo de Ranand Maharaj. Él decía en su clase que hay dos cosas que fomentan la amistad entre los devotos. Él hablaba del respeto y del servicio. Entonces cada devoto merece eso, merece respeto y merece tener su servicio. Y su servicio, como Srila Prabhupada lo dice en las líneas que estábamos leyendo, de acuerdo a la capacidad de cada quien, de acuerdo a lo que pueda aportar cada quien. Si alguien sabe cocinar, bienvenido sea. Puede cocinar para Krishna muy bien. Si alguien sabe cantar, escribir, tocar, predicar, uno tiene que apreciar eso y no querer que todo el mundo sea igual a uno. Por lo tanto, debemos siempre tener eso presente. Respetar, apreciar y valorar. Y de esa manera las personas se van a sentir motivadas a continuar su vida espiritual. Ese es el cuarto factor. Bien, entonces, recapitulando,
poquito de todo lo que hemos hablado para concluir y dar paso a que si es que hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No es fácil mantener la cohesión, la unión entre devotos, mucho más si sabemos que existen grandes diferencias, incluso entre nosotros mismos. Pero estas diferencias pueden ser resueltas si nosotros tenemos presentes estos 4 factores que hemos hablado. Primero, complacer a Krishna. Ese es el objetivo, complacerlo. ¿Qué es lo que lo complace? Eso apoyamos, eso hacemos. Segundo, una relación amistosa con los demás, donde no haya envidia. No puede haber envidia, tenemos que siempre respetar. Srila Prabhupada nos enseñó, y también el Sisastaka nos dice que debemos ofrecer siempre respeto a los demás sin esperar nada a cambio. Y es interesante que en el Gita, cuando Srila Prabhupada define la humildad, ustedes seguro recordarán que él dice humildad significa estar libre del deseo de ser honrado, de ser glorificado, de ser elogiado por los demás. A veces buscamos la humildad, pero la humildad es una cualidad muy esquiva, porque cuando, como alguien dijo, cuando pienso que soy humilde es cuando realmente he perdido la humildad. Es una humildad que se alcanza indirectamente, no directamente, porque si a veces tratamos de ser humildes directamente, lo que vamos a conseguir simplemente es volvernos imitadores. A veces pasa que yo quiero imitar ser una persona humilde. A veces pensamos que la humildad es una actividad, y la humildad no es una actividad, la humildad es una actitud. Por ejemplo, si yo quiero mostrarme humilde, puede que coja una escoba y me ponga a barrer. Pero eso no es humildad. La humildad no es una acción. Porque un hombre puede construir un rascacielos y ser más humilde con aquel que está barriendo debajo del rascacielos. ¿Por qué? Porque el que está barriendo puede pensar, wow, qué excelente barrendero que soy, como el piso brilla gracias a mí. Pero el que construye el rascacielos puede estar pensando, esto lo he construido únicamente por la gracia de mi guru, de mi maestro, de Krishna, de Dios. Entonces, vemos que la humildad no es una actividad, sino una actitud. Y muchas veces, cuando queremos ser humildes, nos volvemos simplemente imitadores de aquellos que son humildes. Entonces, ¿cuál es el consejo para volvernos humildes? Para ser humildes, en vez de perder el tiempo tratando de ser humildes, debemos mejor ocuparnos siempre en glorificar a los demás, respetar a los demás. Y algún día, por hacer eso, va a llegar la humildad. No en vano, Srila Prabhupada dice, estar libre del deseo de ser glorificado por otros. Simultáneamente, eso implica que yo siempre debo estar, como dice el Sisastaka, ofreciendo respeto y glorificando a los demás. Ese es un Vaishnava humilde, alguien que siempre está viendo lo bueno en los demás, glorificando a los demás. Ese es un Vaishnava humilde, no aquel que simplemente trata artificialmente de serlo. Por eso decíamos que es una cualidad muy esquiva que va a lograrse más bien cuando nosotros nos preocupemos por honrar, por respetar a los demás. Bien, entonces el tercer punto era que debemos ser obedientes con nuestras autoridades. Los gurús tienen un programa para nosotros y nosotros debemos seguir ese programa porque ellos son mensajeros, son voceros de lo que Srila Prabhupada nos ha enseñado. Y finalmente, el último punto, respetar, apreciar y valorar el servicio de los demás, sabiendo que cada persona, desde su posición, desde su varna, desde su ashram, tiene mucho que ofrecer. Y un buen líder sabe cómo explotar positivamente eso. Un buen líder no dice, no, o no debe surgir, ¿no? Esto de la envidia como Procusto, ¿no? Ustedes conocen la historia de Procusto. Procusto era un tipo que tenía un hostal, ¿no? Como una casa de huéspedes. Es una historia de la mitología griega, ¿no? Y cuando un huésped iba a la casa de Procusto, Procusto le ofrecía una cama para que descanse. Pero si la persona era más pequeña que la cama, Procusto empezaba a estirarlo hasta romperlo. Y cuando la persona era más grande que la cama, Procusto le cortaba las piernas y las manos. Entonces, este tipo de cosas no pueden surgir dentro de nuestra conciencia. Si alguien está desarrollándose, nosotros debemos más bien incentivarlo, porque esa persona está avanzando. Debemos apoyarlo, debemos motivarlo. Pero a veces ocurre que mientras una persona más avanza, en mí se empiezan a desarrollar eso que hablamos hace un momento, ¿no? Sentimientos de envidia, de querer cortar, impedir el desarrollo de esta persona, y eso es muy dañino para la vida espiritual. Por eso es fantástico cuando los Vaishnavas se glorifican entre sí, se apoyan, se motivan, como por ejemplo lo que ustedes hacen, especialmente Prabhu Arisudana y grandes devotos
el planeta, quienes siempre están buscando otros devotos para que prediquen, están buscando devotos que puedan cumplir ciertos servicios, que los hacen muy bien. Eso es una muestra de humildad, eso es una muestra de querer empujar esta carroza para satisfacer a Krishna y no estar pensando, a ver, yo puedo hacerlo mejor. Por eso Srila Prabhupada, cuando alguien siempre iba con críticas, algún tipo de críticas, ¿no?, hacia algún líder, Srila Prabhupada decía, ¿y tú puedes hacerlo mejor? Si tú puedes hacerlo mejor, entonces hazlo. Pero muchas veces no estamos en esa posición. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Bien, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o comentario respecto a lo que hemos estado hablando. Ya casi estamos en 1 hora. Sí, tenemos Madre Krishna Nandini. Madre, adelante, por favor. Hare Krishna, muchas gracias por la clase, Prabhu. Pregunto, ¿la obediencia se relaciona con la sumisión también? Correcto, correcto. Estas son palabras que, como mencionaba, que nos erizan, ¿no? Nos despelucan, como se dice por acá en Ecuador. Nos despelucan, nos erizan, hacen que, ¿no?, lo analicemos bien, porque sumisión, por ejemplo, en el Gita se habla de sumisión. 4.34 se dice que un devoto debe acercarse al Guru, no tadvidi pranipadena pariprasnena sevaya upadeksyanti tegyanas gyanenastato darshina. Debe acercarse uno al maestro espiritual con una actitud sumisa, ofrecerle servicio y hacerle preguntas. Y lo mismo en el Bhagavatam, también en el primer canto, Saunaka Rishi y los sabios de Naimisaranya elogian a Sutta Goswami y le dicen, Betatuan, Betatuan, Saumyan, Tatsarvan, ellos le dicen, porque tú eres sumiso, tus maestros te han revelado todo el conocimiento. O sea, cuando hablamos de sumisión, debemos nosotros, por supuesto, es natural asustarnos, porque prácticamente todos venimos huyendo de una sociedad donde existe como denominador común, como algo omnisciente en todo el mundo, justamente es esa explotación. De hecho, a este mundo se le conoce como el reino de la explotación, en donde todas las criaturas se están explotando mutuamente y nadie quiere saber de sumisión porque eso implica explotación. Lo mismo que decíamos, sumisión, obediencia, traen como elementos concomitantes cuando es malo, este sentimiento de dolor, ¿no?, de dolor. ¿Por qué tengo que ser sumiso, no? Por ejemplo, cuando se habla de una mujer sumisa, se piensa que es una mujer explotada. Cuando se habla de un discípulo sumiso, pensamos que es un discípulo explotado que cumple cualquier capricho de su gurú, que su gurú le dice, tráeme este condimento que hay tan lejos de aquí, no importa cómo lo consigues, pero tráelo. O sea, no, o sea, pensamos que es una cosa así, por demás explotativa, y no es así. Obediencia, como estábamos diciendo, obediencia y sumisión está dirigida a una persona santa, una persona pura, que nosotros sabemos perfectamente que no quiere ningún mal, que no nos quiere perjudicar, sino que por el contrario está tratando de ayudarnos como el buen médico. El médico le dice, usted tiene que seguir esta receta al pie de la letra y nosotros debemos volvernos sumisos a sus palabras, muy obedientes. ¿Y qué ocurre? Nos curamos. De la misma manera, debemos liberarnos de eso. O sea, esos conceptos son turbios fuera de la conciencia de Krishna, no dentro. Afuera sí, ¿no? Hay este sentimiento de dolor. Aquí no. Aquí todo el mundo es feliz manteniendo esa actitud sumisa, obediente, como los prachetas. Los prachetas fueron muy obedientes. Miren que los prachetas, su padre les dijo, ustedes deben casarse. Y ellos nunca dijeron, no, ¿por qué? Ellos más bien hicieron austeridades para prepararse para la vida de casados. Y fueron y meditaron 10.000 años debajo del agua. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los hijos de Daksha. También ellos fueron obedientes, iban a casarse, pero bueno, para bien o para mal se cruzaron con Narada Muni y Narada Muni les cambió la película y se volvieron sannyasis. Y bueno, después una pelea, una confrontación entre Daksha y Narada. Pero bueno, el punto es de que la obediencia trae buenos resultados. ¿Por qué?
porque estamos obediendo o siguiendo a alguien que quiere hacernos un bien. Si usted escoge a un mal gurú, si usted escoge a una persona egoísta, una persona que no tiene ningún interés en ayudarle a usted, por supuesto que esa obediencia o esa sumisión va a traer consecuencias perjudiciales. Es por si yo sigo, por ejemplo, a un líder que está desequilibrado mentalmente, un líder que, como ocurre en mucha religión, ustedes conocen casos aquí mismo en América, líderes nefastos que terminaron matando a un montón de gente, casos famosísimos. La gente se envenenó, se mató por seguir a una persona totalmente desquiciada, desequilibrada mentalmente. Entonces, la obediencia sí, pero dirigida a la persona correcta, a la persona que nos quiere ayudar, como en el caso de Srila Prabhupada. Somos fieles, somos obedientes a sus instrucciones y como dije y reitero, eso no significa que no podamos analizar. Incluso los libros de Srila Prabhupada no están hechos para seguirlos ciegamente. Uno tiene que realizar esas verdades, analizarlas, cuestionarlas, discutirlas, para con mucha más convicción poder seguirlas. Como cuando Krishna le dice al final a Arjuna, le dice, ya te chasi tatakuru, ahora haz como quieres, ya te expliqué todo, ahora tú delibera. Krishna le dijo, delibera. Eso significa que uno analiza las cosas. Arjuna podía analizar, pero bueno, Arjuna dijo que mucho análisis, porque si no hubieran sido muchos más versos de el Gita de Arjuna con palabras de Arjuna. Arjuna dijo, Karisieva Chanantava, actuaré conforme a tu palabra. O sea, no cuestionó mucho porque ya estaba convencido de lo que le había dicho y tenía plena fe en las palabras de su guru, Krishna. Pero eso no significa, como decía, que nosotros no podamos cuestionar, ¿no? Esto es bueno porque a veces en la conciencia de Krishna seguimos tantas cosas, pero las seguimos sin cuestionarnos, ¿no? A veces dicen, por ejemplo, no debes hacer esto, y todo el mundo no lo hace o lo hace, pero nadie pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no debo hacerlo? ¿O por qué debo hacerlo? Está bien cuestionarlo, no hay ningún pecado. Debemos liberarnos de ese temor de inquirir, de cuestionar, porque no estamos en un proceso en donde se nos corte esa capacidad de razonar. Por el contrario, se nos incentiva, se nos motiva a aplicar nuestro razonamiento. Eso se llama Buddhi. Buddhi Yoga significa la aplicación de la inteligencia en el adelanto espiritual de la conciencia. Y una de las características de la inteligencia es que ella discrimina, analiza, cuestiona. Entonces, eso es lo que ocurre con estos términos de obediencia y sumisión. No sé si le sirve un poco lo que acabo de decir, madre. Sí, muchas gracias, excelente. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, gracias, Prabhu. Tenemos Upendra Balaram Prabhu. Adelante, Prabhu, Upendra Balaram. ¿Se escucha, Prabhu? ¿Se escucha? No se escucha. Hare Krishna. No se escucha, Prabhu. ¿Podría escribirla y alguien Krishna. leerla? ¿Se escucha, Prabhu? Ahí se Ahora. escuchó. Sí. Sí, fuerte, hable fuerte. Sí. Reverencia para usted, Prabhu, y para todos los devotos. Muy buena su clase y muy inspiradora. Tengo una pregunta con varias variables para que me la explique. En una empresa o en una organización donde el incentivo es el dinero para funcionar, las personas pues funcionan en base a eso. No hay otro motor. Pero en nuestra sociedad es el bhakti, es la devoción, es la actitud de servicio lo que va a mover que las personas hagan cosas. Entonces, si no hay una práctica espiritual, que usted no tocó ese punto no lo escuché tocar sobre el punto del canto de la yapa, la sadhana, la práctica espiritual individual para poder ejercitarse en la devoción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a lograr la cohesión entre todos los miembros si las personas no están orando, no están cantando el santo nombre o no están, no digo en nuestra sociedad, sino en muchos lugares que yo he visitado,
donde se ve esa tendencia a no seguir práctica espiritual y tratar de hacer las cosas sin practicar la sadhana, la práctica espiritual. Sí, sí, comprendido. Ya, Gracias, y creo Prabhu. que nosotros también, sí, muchas gracias por su inquietud muy importante. Creo que ya podemos, con lo que hemos hablado, podemos encasillar o cuadrar esta inquietud dentro de uno de estos 4 factores. No sé si alguno ya sabe a qué factor me refiero. Nosotros tenemos un programa de sadhana, ¿verdad? Tenemos, bueno, principalmente si somos iniciados, desde el principio tenemos programas, ¿no? Cada etapa siempre tenemos normas, por eso seguimos Vaidhi Sadhana Bhakti. Estamos siguiendo reglas y regulaciones y especialmente como iniciados tenemos votos que seguir, tenemos instrucciones que seguir, normas que seguir. Entonces, esto lo encasillamos o lo encuadramos dentro del aspecto de obediencia. Nosotros, se nos da un programa. Entonces, obviamente, si no seguimos, el doctor me dice, tómese esta pastilla 3 veces al día, después del almuerzo, etcétera, ya me voy a curar. Entonces, si el doctor, el médico espiritual me dice a mí, usted tiene que cantar este número de rondas, tiene que hacer este servicio práctico, tiene que estudiar los libros de Srila Prabhupada continuamente, todos los días. Entonces, si yo me salgo de ese esquema, obviamente ya no voy, ya se me va a dificultar a mí poder, por lo menos yo mismo, se me va a dificultar a mí mismo poder mantenerme en sintonía o en armonía con todos los demás. Yo mismo, es como no sé si allá le dicen el rayo a esto de las ruedas, ¿sí? Rayo se le dice también allá. Por ejemplo, las ruedas de la bicicleta tienen estos alambres, se les llama rayos, que conectan con el eje. Entonces, es como que yo soy uno de esos pequeños rayos que yo mismo, por no seguir las instrucciones, yo mismo me desconecto y me salgo. Entonces, obviamente estoy en el aire. Puede que todo lo demás siga, pero yo ya estoy en el aire, estoy fuera. Entonces, el perjuicio en primer lugar es para mí mismo, ¿ya? Porque yo no estoy siguiendo. Bien. Y eso obviamente va a acarrear otros daños que tendríamos que hacer otra clase, ¿no? Para hablar ya de qué ocurre cuando nos distanciamos, nos alejamos nosotros mismos, cuando no purificamos nuestro corazón. Porque el canto, como dijo el señor Chaitanya Chetodarpanam Marjanam Bhavan, tiene como destino purificar el corazón. Purificar el corazón para que obviamente podamos entender, comprender a Krishna. Y cuando purificamos el corazón podemos tener relaciones cordiales con los demás. Pero si no purificamos el corazón, entonces empezamos a ver todas las cosas de una manera turbia, empezamos a analizar las cosas con ojos mundanos, ojos materiales. Entonces, eso lo cuadramos dentro del factor de obediencia. Debemos seguir nuestras normas, el canto, la yapa, todo lo que nos han asignado nuestros acharyas para nuestro programa de Sadhana Bhakti. ¿Está bien? Por eso era un factor, ¿no? La obediencia. ¿Está bien? ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Sí, gracias, Prabhu. Tenemos Arisudana Prabhu. Hare Krishna, muchas gracias, Prabhu, por aceptar la invitación nuevamente. Muy amable, en realidad. Seguro que tú tienes muchas ocupaciones y tomaste de tu tiempo para ayudarnos a nosotros a mejorar en este sendero de la vida espiritual. Y esas cosas a veces no tienen precio, así que muchas gracias nuevamente. Bueno, era como un planteamiento con tendencia a pregunta y tú me ayudas incluso hasta formular la pregunta. A veces parece como que en ISKCON hemos aprendido que en esta sociedad maravillosa, ¿verdad? Hemos aprendido que hay 3 miserias, ¿verdad? Adibáutica, diálmica y adiváidica. Pero a veces también se dice en ISKCON que está la otra 4ª miseria, que es la administración. Entonces, a veces esa cuestión de administración trae algunas situaciones que nos afectan en lo personal. Por ejemplo, tú decías en el primer punto, que son 4, ¿verdad?
en el primer punto, objetivo en común, complacer a Krishna, ¿verdad? Entonces, se elige, yo noté aquí, usar el plan que más sea conveniente para todos, ¿verdad? Entonces, suceden a menudo en todos los templos, en todas partes, que por decir algo, vamos a pintar esta pared de verde, y otro dice, no, la vamos a pintar de azul. Entonces el 50% de la comunidad dice de verde, el otro 50% dice de azul, y uno tiene que tomar la decisión, lo que quiere decir que me gané 50 enemigos. O que no digo enemigos, ¿verdad? Pero se entiende el punto, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, antes de a veces la persona, sea cual sea, porque siempre pasa así, antes de estar en la administración tenía muchos amigos y después ya empezó a tener menos amigos, ¿verdad? Y entonces eso afecta a la persona, pero a la misma vez nadie quiere estar en la administración, porque no aún ver, o a veces quieren estar solamente en las partes lindas, pero no en la parte de toma de decisiones. Entonces eso era más o menos, no es como una pregunta, pero es como un planteamiento y más o menos tú entiendes el punto, a ver si puedes, por favor. Sí, correcto. Claro, la posición del líder es una posición muy del líder, del administrador, es una posición muy complicada. Pero yo lo veo por el lado de que el líder desde el principio, el liderazgo es prácticamente una ciencia. El líder desde el principio debe inculcar a sus seguidores, ¿no? a quienes bajo su responsabilidad, principios y valores que los aleje de actitudes mundanas, porque muchas veces ocurre que okay, no fue mi plan esta vez y por eso me resiento y por eso me alejo, por eso se vuelve el presidente o el líder un enemigo, porque esa persona no está preparada para poder afrontar esos desafíos, ¿no? Entonces, desde el principio, el líder tiene que entrenar a las personas con valores. Por ejemplo, si desde el principio la gente entendiera que la idea es complacer a Krishna, no complacer mis motivaciones, entonces por ahí yo voy entendiendo que, bueno, tal vez en esta ocasión la pared no se pintó del color que yo quería, pero tal vez en otra oportunidad. Y el líder también puede buscar las maneras de buscar cómo poder, bueno, es difícil complacer a todo el mundo, pero en este caso en particular, por ejemplo, ok, en esta vez vamos a pintarlos de verde. Después de 2 años que se necesita otra mano de pintura, podemos pintarla de rosado, de azul, etc. Entonces, el punto a lo que quiero ir es que las personas deben, no solamente el líder debe estar entrenado, sino que las personas también deben recibir entrenamiento, de tal manera que ellas comprendan que el plan de estar en la conciencia de Krishna es complacer a Krishna. Primero, ese es el primer plan. Por supuesto que luego también hay la satisfacción, ¿no? La retribución que Krishna da por la práctica del servicio devocional. Pero lo primero es que las personas tienen que entender que este proceso es para complacer a Krishna. Para complacer a Krishna. Y el líder tiene que enseñar eso. Por supuesto, tal vez no lo haga él mismo, porque, en conciencia de Krishna sí, ¿no? Los líderes, los presidentes también son educadores muchas veces, pero antiguamente los líderes no enseñaban, sino que hacían que todo ocurra, ¿no? Por ejemplo, el kshatriya ponía la escuela, ponía los maestros, ponía las vacas para la leche, pero él mismo no enseñaba. Pero sea como sea que él enseñe, o sea que él cree la atmósfera, el ambiente, debe proporcionar todas las facilidades para que las personas se entrenen, para que las personas aprendan, desarrollen valores. Eso es algo que ahorita a veces no se ve. A veces hay líderes que no les interesa el desarrollo intelectual, desarrollo emocional, desarrollo de valores en las personas, sino que les interesa simplemente tener un voto a su favor. Y eso es muy dañino. Eso se ve en la sociedad actual. Nuestros líderes, actuales líderes, no les interesa educar. Les interesa que las personas simplemente estén sometidas en la ignorancia para poder, ahora sí, explotarlos, para poder doblegarlos.
porque no les interesa que nadie piense, que nadie desarrolle buenas actitudes, buenos valores. Y en la vida espiritual, por eso es que se habla de entrenamiento desde el principio, que alguien pone un pie en el templo, qué sé yo, en el ashram, esa persona tiene que aceptar que existen normas, reglas que seguir. Si esa persona no está consciente de eso, entonces, ok, sigue en su casa y puede ser un devoto desde su casa. Pero si quiere ser parte ya específicamente de una comunidad, de un ashram, tiene que desde el principio entender que hay normas y reglas que seguir. Y el líder tiene que empezar a educar desde el principio. Por eso es que a veces hay tantos problemas. Usted decía, puede que uno se gane tantos enemigos, pero si uno lo analiza, ¿por qué tendría que otro devoto verlo a un líder como enemigo? ¿Por qué? Porque esa persona no ha purificado su corazón, no lo tiene suficientemente limpio como para entender que, bueno, si este es el líder. Por ejemplo, cuando Srila Prabhupada estaba presente, había muchos devotos que iban a quejarse de sus presidentes de templo, de sus líderes. Pero Srila Prabhupada no era tanto como de coger y decir, bueno, castigar a este presidente, sino que era como analizar la situación, ver qué está pasando, si la persona que iba a dar la queja estaba bien situado, si tenía sentido su queja. Entonces, el asunto es que esas personas tal vez no estaban siendo bien entrenadas, o como decía el Prabhu del canto de la yapa y todo esto, tal vez no está siguiendo bien su proceso. Entonces, la persona tiene que ser bien entrenada. Si esas personas son bien entrenadas, bien desarrolladas en conocimiento, en valores, entonces no va a haber esta situación, porque en fin de cuentas hay decisiones que son tan intrascendentes que no hay necesidad, ¿no? Un color, la pintura, nadie debería molestarse con eso, pero sí lo sé, hay personas que hasta por eso se irritan. Entonces, no debemos tampoco como irritarnos por cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, volviendo al punto, las personas tienen que ser entrenadas desde el principio, y esa es una responsabilidad del líder. Líder que no presta las facilidades para que haya educación, haya entrenamiento, entonces está fallando en su función. Eso es lo que él tiene que hacer. Esa es la receta del líder. Siempre preocuparse que los demás se desarrollen, que los demás crezcan. Porque si esa persona no hace eso, entonces no es un líder. Un líder no es un capataz. Un líder es alguien que quiere que todos los demás sean líderes, transformar a los demás en grandes líderes, incluso más grandes que él mismo. Ese es un líder. Entonces, esto se obtiene cuando hay conocimiento y valores desde el principio. Si no, pues, obviamente va a tener usted una serie de elementos que a la menor oportunidad van a darle un puñal en la espalda, ¿no? Por supuesto, no va a ocurrir en la conciencia de Krishna, pero hablamos en términos metafóricos. En cualquier momento le van a dar una puñalada por la espalda porque esas personas no han crecido con valores. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad en última instancia? Es de la persona que tiene la misión de educar. ¿Ya? Entonces, al principio tienen que ser bien entrenados para que no haya ese tipo de apelativos, ¿no? De que lo ven al líder como un enemigo y cosas así. ¿Está bien? Pues, Prabhu, tenemos 3 preguntas, dos de Facebook y uno de aquí. Primero es de Facebook. Una pregunta por Prabhu Kishore Shekhar. Ok, ya. Entonces, él está preguntando, ¿cuándo se le paga a un devoto o devota por lo que hace de servicio devocional? ¿Es servicio o trabajo de servicio? Buena pregunta. ¿Cuándo se le paga? Ok. No hay ningún problema si un devoto puede ser remunerado, puede ser ayudado. Siempre igual va a ser servicio, incluso si es remunerado, porque el devoto no lo está haciendo simplemente por el dinero. Eso tenemos que separarlo. Cuando un devoto hace un servicio y es ayudado económicamente, como hay en muchos lugares ocurre así, a veces puyaris necesitan, ¿no? A veces necesitan tener su sustento y todo. Entonces, esa persona está haciendo servicio porque lo hace con una conciencia de satisfacer a Krishna. No lo hace simplemente por el dinero. El dinero es una ayuda que se le presta al devoto para que pueda
estar un poco más holgado y un poco más despreocupado de tener que buscar esos recursos, y eso tal vez puede hacer que le impida su tarea, su función. Es como, por ejemplo, esto ocurre muchas veces, y esta crítica siempre se le escucha a veces a los educadores. Supuestamente, védicamente, los educadores no deben cobrar. No deben cobrar, y ponen el ejemplo, ¿no?, de que antiguamente los brahmanas no cobraban, solo enseñaban. Y a veces alguien abre un curso y cobra. Hay escuelas de devotos entre nosotros que dan cursos y cobran. Muchas veces nosotros mismos cobramos algún dinero por algún curso, porque aparte de que se generan gastos, obviamente para tener una institución, para tener el internet, para tener bancas, sillas, etcétera, agua, luz, tantas cosas, obviamente que hay que cobrar. Pero aparte de eso, la persona que está en esta posición de enseñar, como védicamente era, si esa persona estaba preocupado por obtener recursos, ¿en qué momento se ocupa 100% en poder enseñar? Entonces, y antiguamente los brahmanas eran los que más ganaban en realidad, porque cuando habían celebraciones, a los brahmanas se les daba vacas, se les daba oro, tanto que dejaban tirado el oro por el camino. Bueno, entonces volviendo al hecho de que hay devotos que a veces se les ayuda con algo, eso también depende un poco de la conciencia. Nuestra conciencia como devotos es que nosotros debemos hacer servicio emocional inmotivado. No debe estar presente el ansia de querer ganar dinero. Pero si materialmente yo necesito algo, y ocupo mi tiempo en servicio y tal vez no tengo suficiente tiempo para tener ingresos, está bien si esa persona es ayudada con algo. Por supuesto, lo malo sería que reciba una ayuda exorbitante, una ayuda que va más allá de cumplir con las necesidades básicas. Pero no hay nada de malo si alguien, por ocuparse en servicio, recibe una ayuda económica. Principalmente los brahmanas, por ejemplo, los puyaris. Puyaris a veces tienen que estar todo el día, y aunque no es todo el día, yo le digo porque también me he desempeñado en algún momento como puyari, no es que está todo el día, pero sí está todo el día meditando en la deidad. Los que son puyaris saben eso. O sea, el puyari puede que entre a las 6 y luego tenga que entrar a las 12, y alguien dice, bueno, pero le quedan como 5, 4 horas. Y no, el asunto es que él puede que salga a las 7, 8 de la mañana, pero está pensando ya, primero si tiene que salir, llegar a tiempo. ¿Qué ropa le va a poner a la deidad? En muchas cosas siempre está meditando. Entonces esa meditación hace que él esté totalmente todo el día absorto en eso. ¿Qué tiempo le queda para preocuparse en generar recursos? Cuando uno quiere tener éxito en algo, uno tiene que meditar en eso. Por ejemplo, si uno quiere ser un hombre de negocios y quiere ganar dinero, uno tiene que meditar en el dinero. No puede estar meditando en las flores, qué bonitas son las rosas, ¿no? Y las orquídeas, y querer ganar dinero. No, el que busca dinero tiene que meditar en el dinero, y tiene que meditar en la forma de hacer dinero. Es una meditación. Entonces, si yo quiero hacer algo en conciencia de Krishna, yo tengo que meditar en eso. Tengo que preocuparme de ver cómo lo mejoro, cómo implemento esto, cómo lo hago llegar, etc. Entonces, obviamente, esa persona tal vez no no tenga la fortuna, porque aquí también intervienen otros elementos, ¿no? A veces por la obra y gracia de la providencia, hay devotos que nacen en cunas de oro y no necesitan prácticamente trabajar en su vida, porque han recibido grandes herencias, porque pertenecen a familias ricas. Y no, pero muchos de nosotros, me incluyo ahí también, por supuesto, yo no recibo ninguna ayuda formal, pero necesito trabajar. Entonces, aparte de ocuparme en tareas educativas, y ya sea para predicar o para yo mismo hacer cursos, instruirme, necesito generar también recursos. No vivo en un templo, entonces eso está presente. Pero si yo fuera una persona que estuviera más entregada, tal vez a algún templo, a una misión, entonces tal vez por la propia voluntad de los demás, se me haga una ayuda para yo poder ocuparme mucho más en esa actividad espiritual. Pero eso no quiere decir que la persona no esté haciendo servicio. El hecho de que alguien abra un curso y cobre
por hacer ese curso no significa que no está haciendo servicio, porque lo está haciendo pensando en complacer a Srila Prabhupada, pensando en complacer a Krishna. Y lo demás es simplemente una ayuda. Ahora, lo malo, como dije, es un asunto de conciencia. Si esa persona está haciendo las cosas, por ejemplo, yo voy a educar porque eso me está dando ingresos, porque eso me está haciendo rico. O ahora yo voy a dedicarme a cantar los santos nombres en grandes kirtan y la gente me va a pagar mucho dinero por eso. Entonces, obviamente, ahí ya se rompe el vínculo. Ahí ya se vuelve una actividad fruitiva. Pero mientras el devoto esté meditando en Krishna, meditando en complacer así la Prabhupada, a los devotos, a Krishna, etc., entonces no hay ningún problema si esa persona recibe algún tipo de ayuda. Por supuesto, siempre es una ayuda módica. No es que va a recibir una ayuda mensual de $20,000, imagínense, ¿no? Es una ayuda que le sirve para comprar su jabón, su pasta dental, ¿no? Tener sus zapatillas que ponerse, o sea, ¿no? ¿Ok? ¿Está bien? Generalmente también cuando pasa eso es porque no hay gente en el templo que lo haga. También. Sí, correcto, ¿no? No hay gente que lo haga porque a veces nadie puede ocuparse en actividades todo el día espirituales. Alguien tiene que generar recursos para mantenerse. Entonces, es necesario trabajar y a veces hay personas que no pueden hacer más servicio porque necesitan trabajar. Ahorita vivimos en tiempos tan difíciles que la gente necesita trabajar un poco más y luego después de esta situación la gente necesita ponerse al día con sus deudas y todo. Entonces, obviamente, hay varios elementos, ¿no? Que hay que analizar, como usted decía, ¿no? Nadie quiere hacerlo y bueno, a veces hay que ayudar a alguien para que tenga la certeza de que no necesita pensar todo el día ni salir a tratar de generar dinero, recursos, sino que sabe que, bueno, por lo menos sus cosas básicas las va a tener. Sí. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Algo más había, me parece. Sí, Prabhu. Tenemos Prabhu Narayan. Hare Krishna, Karunya Prabhu. Hare Krishna Prabhu, mis reverencias. Muchas gracias por la bonita clase. Saludos a usted y a los demás devotos. Una pregunta un poco parecida a las que hemos tenido ya, pero no tanto a unas personas que están ejerciendo una posición de liderazgo o algo así. Es más bien a ver si nos podía dar un poco más de información acerca de el segundo punto y el primero. Usted dijo que para mantener relaciones, que se deben mantener relaciones amistosas, sin envidia, y que si uno presentara envidia, pues buscar glorificar ese devoto para uno salir de esta envidia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacer cuando uno no es lo suficientemente avanzado para apreciar la forma en que un devoto se da la tarea de satisfacer a Krishna? Que es el primer punto. ¿Cómo hago para lograr la relación amistosa que uno debe tener con ese devoto? Y también, como usted dijo, que no necesariamente hay que ser tener tremenda amistad con alguien. Entonces, a ver si me clarifico un poco estos asuntos acerca de mantener la amistad con los devotos y no puedo apreciar cómo es el servicio que ejecutan. Ok, bien. Respecto a lo primero, es muy simple. Eso depende de con quién yo me estoy asociando. Ese es el punto central. Ustedes saben que Srila Prabhupada hablaba de eso, ¿no? Y hacía mucho énfasis, y por eso a esta institución le puso la Asociación Internacional o Sociedad Internacional. Cuando hablamos de asociación, hablamos de relacionamiento. Entonces va a depender de con quién yo me relaciono, ¿no? Ustedes saben que Srila Prabhupada siempre ponía el ejemplo de la vara de hierro que se mete al fuego, se vuelve fuego, gana las características del fuego. Entonces, yo voy a volverme una persona envidiosa o voy a seguir siendo una persona envidiosa si yo me asocio con personas que vibren en este tipo de frecuencia. Si yo me asocio con personas que siempre actúan, ¿no? como serpientes, siempre se pone la serpiente como el ejemplo, ¿no? de la envidia. Entonces, obviamente, yo voy a desarrollar envidia. Pero si yo me asocio con personas que tienen un carácter puro, que están libres de envidia, que están libres de algún tipo de motivación oscura hacia los demás, que no saben valorar, que no saben apreciar a los demás. Entonces, obviamente, yo voy a girar
en esa frecuencia, me voy a mover en esa frecuencia, en esa sintonía. Por lo tanto, yo tengo que buscar, ser selectivo. Pero ojo, eso no significa irrespeto, ¿no? Selectivo no significa que por el hecho de que yo prefiero asociarme con estos devotos de acá, voy a faltarle respeto a los devotos de acá. ¿Okay? El respeto siempre debe primar, incluso hasta por las hormigas debemos respetarlas. ¿Qué decir a un Vaishnava? Si alguien canta Hare Krishna, si alguien hace servicio, aunque sea un servicio en Tamaguna, como decíamos, y como dice Kapila en el tercer canto, ese devoto merece respeto. Y si yo puedo servirlo de alguna manera, muy bien, ¿no? Prabhu, tenga su prasada, muy bien. Otra cosa, y bueno, para todavía no entrar a otro punto, entonces yo busco la buena asociación, las personas que puedan a mí ayudarme a desarrollar buenos valores, buenas características. Por ejemplo, si yo me asocio con un devoto que siempre se muestra humilde, que siempre está glorificando a los demás, por ese vínculo, por esa asociación, yo voy a volverme también un devoto humilde y voy a empezar y voy a desarrollar esa actitud de glorificar a los demás, de reverenciarlos, de apreciarlos. Eso créanme que es un hecho real. ¿Con quién? Por eso sí la Prabhupada decía, ¿no? Sí, todavía no se me viene a la mente el otro refrán que sí la Prabhupada salió a usar. Pero bueno, él hablaba de eso, ¿no? De que quien con lobos se junta, a aullar aprende. Entonces, si uno se junta con personas que tienen esas malas cualidades o esos defectos, como la envidia, uno se vuelve una persona envidiosa también. Entonces, lo primero es que uno tiene que hacer es alejarse de ese tipo de personas y buscar la buena asociación. Entonces, lo siguiente es que sí, uno tiene que buscar justamente esa buena asociación, y eso no significa necesariamente que uno tiene que volverse un compañero íntimo de todos. Uno tiene que respetar a todos, sí. Pero si ese devoto, yo veo que no tiene un carácter muy estable, ni tiene un carácter en línea o en consonancia con los preceptos espirituales del Vaishnavismo, entonces yo lo respeto, pero no profundizo esa relación. Eso no significa que yo no voy a ser cordial con él, que yo voy a ser áspero. Y esto me da pie para tocar superficialmente el punto de que, como en otras ocasiones lo he mencionado, nosotros a veces nos polarizamos en la conciencia de Krishna. A veces tomamos una instrucción y nos vamos tan al extremo que empezamos a negar o desdeñar todo lo que está en la otra orilla. Por ejemplo, si la Prabhupada dice en un verso que es muy importante estudiar, entonces yo ya digo, ser puyari no sirve. O cocinar para el Señor no sirve, solamente estudiar, no. O si la Prabhupada dice que uno tiene que orar a la deidad, entonces yo ya no estudio, yo ya no canto, somos así, muy expertos en polarizarnos. Entonces el punto es que todas estas instrucciones son buenas, todos los servicios son buenos. Entonces el hecho de que yo tenga la necesidad de distanciarme de alguien porque no tiene tantas buenas cualidades, no significa que yo voy a respetarlo ahora. No, simplemente mantengo esa sana distancia para no perjudicar mi bhakti, no dañar las relaciones, porque a veces en la vida práctica hay devotos que son tan conflictivos que a veces, por más que uno trate, no sé si alguna vez ustedes han tenido un caso así, por más que uno trate de volver más cordial la relación, por más que uno trate de volver más amistosa esa relación, cada vez que uno lo intenta es peor. Porque tal vez el devoto es agresivo, el devoto no le gusta escuchar alguna sugerencia, es muy cerrado en sí. Entonces, que no nos queda otra opción que simplemente mostrar nuestro respeto, nuestras reverencias, pero hasta allí. Entonces, esto es muy sano para nuestra vida espiritual. ¿Okay? Entonces, no sé si eso ayudó un poquito ahí. Prabhu. Muchas gracias, Prabhu. ¿Le queda alguna duda? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Había alguna última inquietud? En realidad es un tema que da para largo, no hay mucha tela que cortar, pero obviamente, imagínense, nos llevaría mucho poder discutir muy detalladamente cada aspecto, pero a breves rasgos
Es algo así, ¿no? Mi sugerencia es lea el tercer canto del Bhagavatam, es por los capítulos veintitantos de ahí en adelante del tercer canto, donde Kapila de 20, 25, ya son los capítulos finales, un poco finales del tercer canto del Bhagavatam, donde el señor Kapila habla respecto a el Bhakti en las tres modalidades, ¿no? Y cómo hay devotos que practican Bhakti. Y ahí sí la Prabhupada habla, ¿no? De que existen devotos que a veces son un poco difíciles y que es mejor no ofrecerles respeto, reverencias, pero tampoco no intimidar mucho, ¿no? Con estos devotos, porque se perjudica al otro devoto, me perjudico yo, se perjudica la misión, se perjudican las relaciones generales, entonces es mejor mantener un poquito cierta distancia. Bien, creo que había una última pregunta y con eso ya lo damos por terminado, ¿está bien? Parece que por ahí había una más. Sí, Prabhu, bueno, en realidad tenemos dos preguntas, pero voy a leer una, ¿verdad? Primera que era, que tenía. De Facebook, Madre Navanita Táscara. Mis reverencias, Prabhu, usted habla de humildad, pero eso es un tema o un estado mental bien difícil. ¿Cómo uno puede ser verdaderamente humilde? ¿Es con tiempo se purifica o uno puede ser humilde si quiere? Buen punto, humilde si quieres. Sí, bueno, las dos cosas. Primero tienes que tener la actitud de querer ser humilde, porque nadie puede obtener algo si no lo quiere, ¿no? Es como, por ejemplo, a mis estudiantes yo les digo, ¿cuál es el primer requisito para aprender algo? A veces se quedan pensando, ¿no? Y muchas veces no dan la respuesta. Dan buenas respuestas, pero no la respuesta pepa, como se dice acá. El primer paso para querer aprender es querer aprender. ¿Cómo puedo aprender algo si yo no quiero aprenderlo? Entonces, obviamente, el primer requisito para aprender es querer aprender. Si no, ¿cómo aprendo algo? Entonces, lo mismo, o sea, ¿cómo te puedes volver humilde si no quieres ser humilde? Entonces, el primer requisito es que tienes que tener actitud de querer serlo. Ahora, lo otro es que muchas veces, como explicaba, cuando queremos serlo, lo único que logramos hacer es volvernos buenos imitadores de una persona humilde. Porque la humildad viene con la purificación del corazón. Por eso tenemos eso en el Sisastaka, ¿no? Que hay que ser humildes para poder cantar de manera pura el santo nombre. Pero el mismo canto en sí ya lo va purificando y nos va eliminando muchas cosas indeseables como la envidia. Entonces, hay que querer ser humilde, pero también cuando uno quiere esto, muchas veces uno no lo logra. Entonces, por eso daba esta recomendación, que es un poco mi realización, que en vez de uno buscar arduamente esta cualidad, uno debe mantener el deseo de querer serlo, pero no afanarse tanto en eso y más bien ocuparse en glorificar a los demás. Y por ese acto de glorificar y respetar a los demás, algún día en nuestra vida nos vamos a volver humildes. Pero si usted piensa, por eso alguien dijo, y no recuerdo el nombre de la persona, el famoso pensador que dijo esto, cuando uno piensa que se ha vuelto humilde es cuando uno ha perdido justamente la humildad. Por lo tanto, si uno piensa que en algún momento se va a volver humilde, entonces como que en ese momento dejamos de serlo, ¿no? Porque la humildad es como nuestros acharyas. Nosotros podemos ver cómo son tan humildes que ninguno de ellos se acepta que es humilde. Porque en el momento en que usted dice, sí, yo ya soy humilde, es que cuando realmente está pecando justamente de lo contrario. No lo es. Por eso decíamos que la humildad es una cualidad que se alcanza indirectamente. Indirectamente. ¿Y cómo funciona indirectamente? Cuando yo más bien glorifico a los demás. ¿Ah? Cuando glorifico a los demás, cuando alguien se encarga de respetar a los demás, glorificar a los demás, apreciar a los demás, entonces nos damos cuenta de que esa persona es humilde. Pero si esa persona simplemente trata de serlo y posa ante los demás como que fuera humilde, en realidad se está engañando a sí mismo y está engañando a los demás. Por lo tanto, por ahora mi receta es simplemente no enfocarse en eso y más bien simplemente ocuparse en glorificar siempre a los demás. Hágalo así, hágalo constantemente. Vea a un devoto sin duplicidad, ojo, sin duplicidad. Tiene que ser sincero, porque a veces caemos en la duplicidad y la duplicidad es un insulto. Cuando hay un elogio, como dice en el Bhagavatam, Prithu Maharaj,
Ritu Maharaj enseña que cuando alguien elogia a otra persona, pero ese elogio no tiene fundamento, entonces eso se convierte en un insulto. Por eso es que a veces se escucha tan feo, ¿no? Cuando alguien dice, ay, Prabhu, y usted es lo máximo, es una maravilla, usted... Uno dice, pero no, eso es un insulto, me está insultando más bien. ¿Qué he hecho para que yo sea una maravilla? ¿No? Pero el elogio es bueno y es sano cuando la persona dice, Prabhu, muchas gracias, usted una clase que nos inspira. Ah, bueno, eso es comprensible. Pero si alguien me dice, usted es el mejor exponente de la sabiduría védica, entonces uno lo toma, esta persona me está insultando. ¿Ya? Entonces tiene que ser sin duplicidad, elogiar a los demás. Póngalo en práctica, madre, póngalo usted y pongámoslo todos nosotros porque seguimos siendo parte de esto y siempre glorifiquemos a los demás, apreciemos a los demás y va a ver cómo uno se siente libre de ese peso de la envidia, del orgullo, de la arrogancia y así imagínense hacerlo toda nuestra vida. Entonces llegará un momento en que sin que nosotros nos demos cuenta nos habremos vuelto realmente humildes. Porque a ningún acharya, si le pudiéramos preguntar a nuestros acharyas, en este momento usted es humilde, ninguno de ellos les va a decir sí, yo soy humilde. Ninguno de ellos les va a decir no, tal persona es verdaderamente humilde. Y si vamos a esa persona que nos está refiriendo, le preguntamos, ¿usted es humilde? Nos va a decir no, yo no soy humilde, tal persona sí es humilde. Y acudimos a esa otra persona y nos va a decir, no, tampoco soy humilde, muy humilde, que es este voto, que es esto, que el otro, es muy grande. Entonces vemos cómo la humildad funciona de esa manera. Por eso Srila Prabhupada decía en el Gita, ¿no? Como citaba, humildad es estar libre del deseo de ser glorificado por los demás. Punto. ¿No? Y eso simultáneamente implica que yo siempre debo glorificar a los demás. Yo no busco respeto, pero sí glorifico a los demás. ¿Ya? ¿Está bien? Prabhu, muchísimas gracias. Como en Bhagavad Gita, ¿verdad? Hay capítulo que se llama conocimiento más secreto. Tenemos una pregunta más última. Ok. Podemos hacer... Okay. La última de las últimas. Bueno, tenemos Mukunda Madhava, Prabhu. Esa es la más última pregunta. Muchas gracias. Está bien. Adelante. Gracias por bendecirme con esa linda clase. No se escucha bien, Prabhu. Ya le escucho acá. Un poquito más alto. Gracias por su maravillosa clase, como siempre. Lo extrañamos aquí en República Dominicana, su última clase que dio por acá. Ah, de Krishna. Sí, recuerdo, por supuesto. Como siempre, una bendición poder escucharlo y uno puede así practicar. Recordé que ahorita Shankrishna Gopal y yo estábamos hablando de una carta que le mandó un presidente de templo a Srila Prabhupada, diciéndole que estaba teniendo problemas con la administración, que no lo escuchaban, que lo irrespetaban, cosas así. Y Prabhupada le dijo que usó el ejemplo de cuando el rey va con la caravana, que como que le ladran, cosas así, que los chacales, que los perros, cosas así. Entonces, él le dice, la caravana tiene que continuar. O sea, entonces yo eso lo pongo para mí. Yo no soy humilde, no tengo muchas cualidades, pero como quiera debo continuar en el proceso, porque ustedes me inspiran a eso. Ustedes son los que nos enseñan. Entonces le tengo una pregunta. ¿Qué hacemos con lo que Prabhupada dice de tráeme la leche? Entonces tráeme agua y le traen leche. Y ahí él explica algo con relación a lo que significa servicio realmente. ¿Cómo podemos manejar eso con relación a los puntos que usted estaba explicando? Pero ¿puedes articularlo un poco más para que yo y tal vez todos los demás lo tengamos muy claro? Porque sí, en el ejemplo de la leche es que el gurú le pide agua y el discípulo le trae leche y quiere sobrepasar un poco, ¿no? Lo que le está pidiendo sí, entonces, su gurú. El gurú quiere leche, no quiere agua, no quiere leche. Entonces, ¿puedes articularlo un poco más para poder sí, exactamente eso, que con relación al servicio, entonces Prabhupada dice ahí que servicio significa lo que yo te pedí, como tu autoridad y como tu gurú. O sea, él me pidió leche, me pidió agua, pues yo tengo que llevarle agua. Entonces, ¿podría usted abundar un poquito más con relación al servicio, por lo menos en una etapa de nuestra vida? Porque ya sabemos que estamos Vaidhi Bhakti, pero también hay otro proceso de la devoción en el Saranagati que uno va creciendo, entonces ya aplican quizá otro aspecto del servicio. Sí, ok.
Bueno, como bien lo decías, nosotros estamos en una etapa todavía de Sadhana Bhakti, pero también el señor Chaitanya también no solamente nos trajo Sadhana Bhakti, también trajo esos aspectos de la devoción espontánea. Esa es la instrucción, ¿no? Lo que vino a traer el señor Chaitanya, y Srila Prabhupada también trajo eso en su Gaura Vani, Pracharine. Él trajo eso hacia nosotros también, el servicio devocional regulado y el servicio devocional con amor espontáneo. Pero nosotros debemos ser siempre muy cautos, muy cautelosos, y tener claro que el servicio devocional espontáneo es muy íntimo, es algo muy íntimo, ¿ya? Incluso si alguien llega a la etapa de esa rendición completa, Saranagati, de Atma Nivedanam, porque Atma Nivedanam es un proceso que se practica ya en estados superiores. Srila Prabhupada explicó en otra parte del Bhagavatam que los 7 primeros procesos del Bhakti, Ravanan, Kirtanam, Vishnu, etc., los 7 primeros procesos se ejecutan para devotos en la línea de Vaidhi Bhakti. Y los 2 últimos, Sakyan y Atma Nivedanam, se practican en devotos mínimos que están en estado de bhava. Entonces, incluso si un devoto está en estado de bhava, él debe externamente seguir las regulaciones, principalmente si vive en sociedad, si vive en comunidad. ¿Ya? Eso incluso el Bhakti Rasamrita Sindhu, en el verso de Ruti Smriti Puranadi, Pancharatra Vinimina, Aikantiki Harer Bhakti Upatayaiva Kalpate, allí Rupa Goswami dice que incluso si una persona se encuentra ya muy avanzada, debe seguir las normas, las reglas y regulaciones. ¿Por qué? Porque tal vez internamente él no las necesite ya, pero habrá muchas personas que estén siguiendo su ejemplo, y esas personas muchas veces no están en su nivel, y por lo tanto, si él abandona, ustedes conocen el verso del Gita, ¿no? Ya Charity Restas 3.21, los pasos, la gente común sigue los pasos de un gran hombre. Entonces la gente siempre se va a fijar. Por eso es que nuestro fundador Acharya, él obviamente estaba en estados de Bhava, de Bhakti, de Prema Bhakti, pero él en ningún momento hizo una demostración externa de eso. Él seguía fiel, ¿no? Y como nuestros gurus, como ustedes ven, nuestros gurus, ellos están en estados muy elevados del servicio devocional, pero aún así, Mangalarti, 16 rondas, muy regulados en sus normas, si son sannyasis, muy estrictos, si son esto, lo otro. Entonces, de esa manera nos enseñan que nosotros debemos ser también muy estrictos en seguir nuestro sadhana, pero internamente sí, eso es muy interno, internamente vas desarrollando también, a medida que vas, obviamente, primero tienes que cumplir la fase de sadhana bhakti. Si tú ya la ves que la estás cumpliendo, por supuesto, con la guía de tu maestro espiritual, con la asociación de devotos, si ya estás desarrollándote ya por ese lado, entonces tú internamente puedes irte relacionando o puedes ir desarrollando esos aspectos del servicio devocional espontáneo. Pero eso no significa que tienes que abandonar el sadhana bhakti, principalmente en esta misión. Siempre tienes que ocuparte en seguir reglas y regulaciones, ¿ya? Solamente cuando has atravesado la frontera de Anartha Nivriti, Anartha Nivriti es como las fronteras que Estados Unidos pone, ¿no? Con México ahí, ¿no? Unas fronteras muy difíciles de superar. Entonces, Anartha Nivriti tiene que ser superado para poder llegar a estados ya de nista, de ruchi y de devoción espontánea. De lo contrario, uno puede estar cayendo en sentimentalismo. Pero si aún así tú ya te has dado cuenta internamente con tu introspección que ya estás atravesando esa frontera, que has liberado el corazón de todo hábito indeseable, entonces tú puedes practicar un servicio devocional espontáneo, internamente, pero externamente igual siguiendo el sadhana bhakti. Es como los Goswamis, el Rupa Goswami, Sanatan Goswami, los Goswamis eran manjaris. Sin embargo, ellos nunca se disfrazaron de mujer ni nada de estas cosas, ¿no? Entonces ellos fueron muy estrictos en seguir, ¿no? Externamente eran esto, lo otro, pero internamente eran íntimos asociados de Krishna. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso. Esto de la devoción espontánea, eso es algo muy interno, ¿ya? Y aparte de que hay requisitos, ¿no? Muy puntuales para poder desarrollarme como un Raganuga Bhakta, tengo que seguir un Ragatmika Bhakta, es decir, a alguien que ya está asociado con Krishna. Entonces, todos son una serie de requisitos que uno tiene que poner en práctica. Si no, uno puede estar
su mente puede estar volando, ¿no?, muy alto y estar divagando, ¿no?, y poner en riesgo su vida espiritual. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias, Prabhu. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los devotos que nos están escuchando, a los devotos que nos están viendo, y un agradecimiento especial y mis sinceras reverencias a todos, pero en particular a Prabhu Harisudana, quien ha tenido la gentileza de invitarme, y muchas gracias por su aprecio. Espero en algún otro momento poder verlos o escucharlos también. Hare Claro que Krishna. Hare Krishna, no te vas a perder de nada. Muchísimas Bueno. gracias, Karunya Prabhu, por maravillosa clase. Y muchísimas gracias por tomar extra tiempo para responder todas las preguntas de los Vaishnavas. Muchas gracias. Para mí es un Ay, placer. muchas Muchas gracias, gracias. Prabhu. Hare Krishna. Reverencias. Prabhupada ki jai. Reverencias. Ya. Hare Hare Krishna. Krishna. Ay, tribu.